Bueno, como decíamos, en la clase de hoy, entonces, ¿sí? Vamos a abordar específicamente la histología del tejido muscular y su proceso contráctil. Recuerden que acá, en crecimiento y desarrollo, el eje central es que ustedes aprendan a distinguir las principales características que diferencian a los tejidos musculares, es decir, al músculo liso, del músculo esquelético y del músculo cardíaco. Solamente del liso y del cardíaco se van a hablar generalidades con respecto a un cuadro comparativo que yo después se los voy a mandar al terminar la clase. Y por otro lado, en este caso tenemos que tener en cuenta que justamente con respecto a la fisiología, lo que solamente vamos a estudiar es la fisiología de la contracción muscular esquelética. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, tenemos que definir a todo tejido. Vieron que ustedes vienen estudiando el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido nervioso. Bueno, ahora nos quedaba justamente ver de los tejidos básicos el tejido muscular. Y cuando hablamos de un tejido, recuerden ustedes que vamos a definirlo con la definición básica, que es tejido, ¿sí? Recuerden que un tejido es un conjunto de células que tiene un origen embriológico en común, ¿sí? Y que comparte una función determinada con esas células que tienen un origen en común, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros vamos a decir que este tejido muscular es un conjunto de células, también llamadas fibras musculares. A las células que conforman el tejido muscular lo puedo llamar fibra muscular, lo puedo llamar miocito, cuyas especializaciones principales son la contractilidad y la conductividad. Esas serían las funciones que llevan adelante estas células que forman al tejido, en este caso muscular, y embriológicamente se originan del mesodermo. Como verán, el tejido muscular puede variar su localización de acuerdo a dónde se ubique y las características morfológicas que lo contengan. Por eso podemos hablar de un músculo estríado que se va a subdividir en esquelético y cardíaco, y un músculo liso, visceral, que va a estar justamente en la pared de los vasos sanguíneos o en la pared de los órganos. ¿Bien? Y ahora vamos a ir viendo características que los diferencian histológicamente a cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, fíjense, existen tres tipos de músculo, de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a la función y la forma que va a tener en el aspecto de observación al microscopio. Decimos que el músculo que se encuentra a nivel visceral tiene una función involuntaria, es decir, que va a responder a estímulos del sistema nervioso autónomo. Y es liso porque cuando lo observamos al microscopio óptico no tiene estriaciones. Por eso vamos a decir que es liso. El músculo que se ubica en el corazón, también su función es involuntaria porque tiene una regulación autónoma y además es automático, genera su propio impulso eléctrico, además de estar condicionado por el sistema nervioso autónomo. Y su forma, cuando uno lo ve, es estríado, tiene estriaciones, pero se va a diferenciar del otro músculo estríado que va a estar en el esqueleto, que es voluntario y que está controlado por el sistema nervioso somático, o el sistema nervioso que está asociado a las vías de conducción. Por eso nosotros podemos clasificar al tejido muscular de la siguiente manera: en un tejido muscular liso, involuntario, visceral; en un tejido muscular estríado, voluntario, esquelético; y en un tejido muscular estríado, involuntario, cardíaco. Bien, esas serían las formas en las cuales nosotros podemos hacer la clasificación fundamentalmente. Bien, entonces vamos a ir haciendo un análisis en la tablet para hacer más sencillo lo que ustedes tienen que manejar con respecto a estos conceptos. Bien, vamos a ir a tratar de estructurar el tejido muscular esquelético, ¿sí? Tejido muscular que nosotros vamos a trabajar el tejido esquelético. En primer lugar, la célula que lo conforma, dijimos que es el miocito muscular. Ahora, el miocito o la fibra muscular, ¿se lo puede clasificar como qué tipo de célula? Contráctil, ¿Es una contráctil. célula de qué tipo el miocito? Además de contráctil, contráctil es la función. ¿Cómo se la llama el miocito o fibra muscular? Es una célula Especialista. excitable. ¿Bien?
es una célula excitable. Todas las células que van a formar parte del tejido muscular son consideradas células excitables. ¿Qué significa que sea una célula excitable? Que tiene la capacidad de generar y propagar un impulso eléctrico. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que la célula que forma al músculo esquelético, estrío esquelético, es el miocito, fibra muscular, la cual es considerada una célula excitable. Por otro lado, vamos a decir que el mismo va a tener función, ¿sí?, de actividad, ¿bien? Y conductividad. Y por otro lado, vamos a decir que su inervación es del sistema nervioso somático. ¿Está? Es decir, es voluntaria. Ahora, por otro lado, vamos a decir que histológicamente a este tipo de músculo, al MO, lo puedo observar de la siguiente manera. Lo puedo observar de manera longitudinal, ¿sí?, una vista longitudinal a lo largo, y puedo tener una vista transversal. ¿Bien? Y puedo tener una vista transversal del músculo esquelético. En la fibra muscular o el miocito, en una vista longitudinal, se va a caracterizar por tener estriaciones, entre dichas estriaciones, múltiples núcleos. ¿Bien? Múltiples núcleos. Entonces, nosotros vamos a decir que la vista longitudinal es una fibra alargada, polinucleada, ¿bien? Vamos a decir que presenta estriaciones muy nítidas, presenta estriaciones transversales muy nítidas, ¿bien? Y vamos a decir que en este caso, esta fibra longitudinal está cubierta por una membrana de tejido conectivo, cubierta por un tejido conectivo denso, que en este caso se va a llamar epinicio. La fibra muscular va a estar rodeada por una fibra llamada endomicio. Cada fibra muscular, cada miocito, va a estar tapizado por un endomicio. ¿Bien? Entonces, si yo cubro, por ejemplo, esto que veo acá y esto que veo acá, es el endomicio. Eso es el endomicio, ¿sí? Bien. Ahora, ese es el corte. Ahora, si yo hago Perdón, un pero ¿el corte, endomicio sí, no era tejido conectivo laxo? sí, perdón, tejido conectivo laxo, el epinicio era denso. Entonces, el endomicio, ¿sí?, que es la membranita, como decíamos, el tejido conectivo que recubre, en este caso, la fibra muscular. Tenemos en este caso acá el corte transversal, es decir, yo corto la fibra a la mitad y la voy a ver desde una vista transversal o superior. ¿Qué es lo que vamos a ver? El endomicio, esa membranita de tejido conectivo, y vamos a ver que el núcleo se va a encontrar en la periferia. Nada más. Fíjense que al corte transversal o la vista transversal no observo estriaciones, solo veo, ¿sí?, solo veo el núcleo periférico. ¿Queda claro la principal diferencia? Sí, sí. Perfecto. Vamos anotando esto. Cardíaco, perdón. Vamos a ver ahora al tejido muscular estriado cardíaco. Músculo estriado cardíaco. ¿Bien? Vamos a decir que la célula se llama miocito o fibra muscular. Van a existir dos tipos de miocitos o fibras musculares en el corazón, uno que se llama atípico y otro que se llama típico. El atípico es solo conductor, es decir, que conduce electricidad y segrega hormonas.
En cambio, el típico es el contráctil. ¿Bien? Es el contráctil. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que la célula es el miocito y la inervación es el sistema nervioso autónomo más el automatismo, que es la capacidad propia que tiene el corazón. El automatismo es la capacidad de generar sus propios potenciales eléctricos. ¿Bien? Capacidad de generar sus propios potenciales eléctricos. Ahora, al Mo, por ejemplo, lo vamos a ver de esta manera. Es una fibra, fíjense, que se ramifica. Es una fibra, como ustedes pueden ver, con estriaciones, que se ramifica. ¿Bien? Esto es una fibra longitudinal, un corte longitudinal. Ahora, al corte transversal se va a parecer mucho, ¿bien? ¿A quién? Al músculo esquelético. Con la diferencia, perdón, de que el núcleo se va a ver en el centro. ¿Se entiende? Entonces, la fibra longitudinal es una fibra alargada que se ramifica. Fibra alargada que se ramifica. Es uninuclear y el mismo se encuentra cercano a la bifurcación. Y el mismo se encuentra cercano a la bifurcación. Bien, presenta estrías claritas, presenta estriaciones claras, visibles, pero son visibles, son claritas pero visibles, y vamos a decir que cada fibra, por ejemplo, se separa de otra a través de uniones nexos. Esta es una fibra, acá hay otra, ¿bien? Cada fibra que se ramifica y se unen formando una única unidad, en la visualización de un corte transversal vemos un núcleo de cromatina abierta central. ¿Qué significa que es un núcleo de cromatina abierta? Que ustedes pueden llegar a ver, no el ADN completo, recuerden que cromatina es ADN unido histonas, sino que lo que ustedes van a ver es directamente un núcleo central por la predisposición que tiene el núcleo, su endomicio correspondiente, y por otro lado van a ver que hay como si fueran dos núcleos. Entonces, ese segundo núcleo chiquitito que se ve puede llegar a ser nucleolo y alrededor hay cromatina. Por eso se dice que es un núcleo de cromatina abierta central. ¿Bien? Estas son las características histológicas que representan al músculo estriado cardíaco. ¿Se entiende, chicos? ¿Chicas? Sí, ya. Bien, vamos anotando esta diferencia. Entonces, por último, tenemos el tejido muscular liso visceral. Músculo liso. ¿Bien? La célula dijimos que también se llama miocito o fibra muscular. ¿Bien? Pero va a tener forma de uso. Tiene forma de uso. Su inervación o su regulación responde solamente el sistema nervioso autónomo. Bien, va a responder por acción del sistema nervioso autónomo. Bien, entonces vamos a decir que funcionalmente, ¿qué realiza? Funcionalmente es conductor y contráctil, ¿no? Porque si es el excitable, tiene que conducir. Al Mo, vamos a ver la siguiente característica. Bien,
al Mo, vamos a ver la siguiente característica. ¿Bien? Al Mo vamos a ver que son fibras alargadas en forma de uso, o palillo de tambor. Predomina la acidofilia, el color rosado va a predominar del citoplasma, ¿bien? Predomina la acidofilia del citoplasma. Y nos vamos a encontrar que tiene núcleo de cromatina abierta, lo mismo que pasa con el corazón, se puede llegar a ver nucleolo, núcleo de cromatina abierta, ¿bien? Forma de uso, núcleo de cromatina abierta y el núcleo es central, ¿bien? Un núcleo central. Y vamos a ver que carece de estriaciones, ¿bien? Carece de estriaciones. Ahora, a través de proteínas se pueden unir y formar lo que se conoce como un sinsitio. El sinsitio es una unidad muscular de acción que forma justamente el músculo liso visceral de la pared de los órganos. Entonces, a través de proteínas, nexos, pueden unirse y formar como un único un músculo. Por eso sinsitio habla de unidad, entonces cuando se contrae uno se van contrayendo el otro, entonces parece que fuera un solo músculo. ¿Bien? Esa es la característica que va a tener justamente el músculo visceral, que es por lo menos lo que ustedes tienen que ver acá, porque en nutrición es donde lo estudiamos mejor, con precisión, su morfología, su contracción, etc. Pero por ahora, cuando uno diferencia las características histológicas, por ejemplo, el microscopio óptico, tenemos que ver estas principales diferencias. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien. Ahora vamos a ir viendo algunas imágenes y vamos a profundizar el estrío esquelético. Lo que hicimos hasta acá fue directamente diferenciar los patrones histológicos fundamentales que hay entre el músculo esquelético, entre el músculo cardíaco y entre el músculo liso. ¿Bien? ¿Cuáles son los principales patrones que uno puede observar si lo tiene que mirar en un microscopio? ¿Qué es lo que le van a preguntar en el examen final? Ahora, lo que vamos a profundizar es características del esquelético, por ejemplo, la unidad funcional y las membranas que van a formar el músculo. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a seguir un poquito avanzando en el esquelético. ¿Bien? Recuerden, por ejemplo, cuando tomamos como referencia el músculo estriosquelético, yo hago siempre esto, ¿sí? Hago un ejemplo así. Por ejemplo, tomo el bíceps, ¿no? Vamos a suponer, esto es un vientre muscular, ¿bien? Este es el vientre muscular. Vamos a suponer que es un pedazo de bíceps, un fragmento del bíceps, ¿bien? Entonces, acá tengo el hueso, ¿bien? ¿Cómo se llama la capa externa del hueso? Tío. Entonces, fíjense que la membrana externa, toda esa membrana externa que rodea al vientre muscular, se llama epimicio. Y ese epimicio se va a continuar hasta que se forme el tendón. ¿Bien? Ese epimicio luego se transforma en tendón. Y va a ser toda, ¿sí? La telita blanca que vemos justamente en la carne cuando uno va a la carnicería. Y el tendón, ¿qué me une? Hueso con músculo. Acuérdense, periostio del hueso con el músculo. El tendón es medio unión entre el músculo y el periostio. ¿Bien? Y el tendón sí es un tejido conectivo denso. ¿Bien? Ahora, por dentro dijimos que vamos a encontrar los fascículos que van a estar envueltos por perimicio. Y por dentro voy a encontrar el miocito o la fibra muscular que van a estar envueltos por su propia membrana llamada endomicio. ¿Está? Endomicio.
Y entre esas fibras aparecen los vasitos sanguíneos. ¿Queda claro? Sí, sí. Bien. Bien. Este sería el ejemplo, entonces, cuando uno habla de vientre muscular. ¿Sí? Perfecto. Entonces, volvemos a la imagen que recién estábamos viendo. ¿Sí? Entonces, fíjense, nuevamente, el epinicio es bien externo, se continúa con la fascia luego se continúa con el tendón. Acá veo los fascículos, ¿bien? Fascículo, fascículo, y cada una de estas es una fibra muscular, un miocito. ¿Bien? Entonces, el fascículo está rodeado por el perimicio, cada fibra muscular o miocito rodeado por su endomicio. ¿Bien? Fíjense que a la fibra muscular llega la placa motora del asta anterior de la médula y la irrigación arterial. Epimicio, recuerden que es tejido conectivo denso. Perimicio, mezcla de tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Endomicio, células individuales de tejido conectivo laxo y colágeno. ¿Bien? Ahora, acá viene algo importante, que es que en todo tejido muscular estríado, más específicamente en el esquelético, nos vamos a encontrar con una unidad fisiológica o una unidad funcional que recibe el nombre de sarcómero. ¿Bien? Y el sarcómero, ¿bien? Es la unidad estructural de la contracción muscular, ¿bien? Del músculo esquelético. Y fíjense, acá tenemos lo que yo les decía, ¿ven? El epimicio, la fascia y el tendón. ¿Ven? Acá tenemos los fascículos y acá vemos cómo sale la fibra muscular. ¿Bien? Dentro de la fibra muscular, hay muchísimas proteínas en forma de filamentos. Dentro de cada miocito o de fibra muscular hay un montón de filamentos proteicos. Entre ellos, los dos más importantes, ¿cuáles son esos filamentos proteicos? ¿Cuáles ¿Actina serían y los...? miocina? Perfecto, la actina y la miocina son los filamentos proteicos más importantes. ¿Ven? Entonces, podemos decir que de cada fibra, ¿ven como que salen filamentos? Ahí voy a encontrar filamentos finos y filamentos gruesos que se originan de la fibra muscular. Ahora, tengo el sarcómero. ¿Bien? El sarcómero va a estar formado por una banda I, por una banda A, una banda H y una línea Z. ¿Bien? Y esto es una imagen de un microscopio electrónico. ¿Bien? Esto es una imagen de un microscopio electrónico. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos el sarcómero. ¿De qué zona a qué zona va el sarcómero? El sarcómero puede ir de una línea Z a otra línea Z. ¿Y qué es la línea Z? La línea Z es el sitio donde finalizan las actinas en su disposición dentro del miocito. Entonces, fíjense, acá tengo la actina, acá tengo una actina, acá tengo una actina, y entre medio de las actinas, en posición central, queda la miocina. ¿Bien? Ahora, la terminación de las actinas libres es lo que vamos a llamar línea Z. Entonces, la unión de dos líneas Z da origen al sarcómero. ¿Bien? Entonces, por un lado nos va a quedar las bandas I y la banda A. La banda I es esta que estamos viendo acá, que coincide con la presencia, es más oscura, y coincide con la presencia de actinas y miocinas. La banda A solamente tiene, en este caso, ¿sí?, miocina. Y tiene una banda H, que es la región central del sarcómero. En cambio, fíjense que después de la banda A, nuevamente tenemos una banda I, actina y miocina. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo está formado el sarcómero? Por la unión de dos líneas Z, que sería la terminación de los filamentos de actina, por dos bandas I periféricas, que es la unión de proteínas actinas con miocina, se ve más oscuro en el microscopio óptico, y en una región central nos vamos a encontrar con una banda A o zona H, que es la presencia exclusivamente de miocina sola. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Guille. Bien, ahora, en una contracción muscular, fíjense que lo que se va a cortar,
lo que se va a cortar es la banda I. La banda A, que serían las miosinas, quedan intactas. Entonces, lo que se va a cortar cuando se produzca una contracción muscular va a ser la actina. La actina se va a desplazar y solamente se va a reducir el tamaño de la banda I. La banda I se va a reducir y se van a aproximar las líneas Z. Pero siempre en un estadio contráctil, la zona H o la banda A permanece intacta. No sufre modificaciones de tamaño. Fíjense acá, ¿ven? La banda I acá se hizo más cortita. ¿Bien? Ahora, fíjense acá, la banda I se hizo más cortita. La banda H se mantuvo igual. Ahora, la distancia donde estaba la línea Z se acortó. Es un músculo contraído. Entonces, el sarcómero, en una actividad contráctil, solamente reduce o acorta la banda I y acerca la línea ZZ, manteniendo constante la banda A. ¿Se entiende esto? Sí, Bien. Perfecto. Bien. Fíjense, acá tenemos entonces la imagen típica del músculo estriosquelético. Una fibra longitudinal larga, estriaciones abundantes y núcleos bastante grandes y prominentes ubicados en su periferia. Y fíjense que el color no es tan acidófilo como lo podemos ver en el músculo liso, es más basófilo. El color que tiene a tomar justamente el músculo esquelético es mucho más basófilo. ¿Bien? Ahora, fíjense, ven que acá es donde yo les hablaba, esto es un corte transversal del músculo esquelético, ven que se ve el endomisio y el núcleo periférico. ¿Bien? Ahora, acá tenemos algo importante para la contracción muscular. ¿Bien? Por ejemplo, el sarcolema, este es el sarcolema, ¿ven? La membrana plasmática del miocito estriosquelético, emite una invaginación hacia el interior del citoplasma. Esa invaginación hacia el interior del citoplasma o del sarcoplasma se llama túbulo T. Y ese túbulo T va a estar rodeado por dos cisternas de retículo sarcoplásmico de RER. Que esas dos cisternas darían origen a lo que se llama la tríada contráctil. ¿Por qué? Porque acá adentro, en cada cisterna, hay calcio. Calcio que va a ser importante para favorecer ese movimiento de la actina y la miosina en el proceso contráctil. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a ver que estructuralmente la membrana plasmática del músculo estriado-esquelético genera una invaginación al citoplasma llamada túbulo T, rodeado por dos cisternas de REL o retículo sarcoplásmico que contiene calcio en su interior. Y a eso se lo llama tríada. Cosa diferente que ocurre en el corazón, que el corazón solamente tiene un túbulo T y una sola cisterna. Entonces tiene una díada. No tiene dos cisternas. El corazón tiene un túbulo T y una cisterna solita. Entonces va a tener una díada. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Bueno, y el corazón, ¿ven? Como yo les decía, tiene justamente una ramificación, ¿bien? Nosotros decimos como que tiene forma de pantalón, ¿ven? Y una ramificación. Un núcleo central ubicado justamente donde se produce la bifurcación. ¿Está? Donde se produce la bifurcación, ahí va el núcleo. Fíjense que acá podemos ver, como decíamos, que en un corte transversal se ven los núcleos centrales, pero no puedo ver las estriaciones, al igual que en el esquelético. ¿Bien? Fíjense que esas uniones que se dan entre los miocitos se llaman uniones intercalares. ¿Bien? Uniones intercalares que el año que viene, si Dios quiere, cuando estén en el segundo año, van a ver que en trabajo y tiempo libre vamos a estudiar esto, que son importantes para la contracción muscular por el aporte de calcio, de sodio que hay en esas zonas. ¿Bien? Entonces, este es el cuadrito que yo voy a pasarles ahora un ratito, al terminar la clase, ¿ven? Entonces acá tenemos una diferencia entre las estructuras justamente del músculo esquelético, del músculo liso y del músculo cardíaco. Entonces, al corte longitudinal, ¿qué ven? Ven estriaciones y núcleos periféricos abundantes. Al corte transversal, ¿qué vemos? Núcleo periférico, nada más. Y su endomisio. Es más eosinófilo, ¿ven? La eosinofilia tiende a ser intensa. El núcleo es mucho más basófilo, tiene estriaciones abundantes,
puede tener núcleos hasta 200 núcleos periféricos densos, es decir, cuando es denso se dice que es basófilo, y de forma alargada. ¿Bien? Discos intercalares no tiene, los túbulos T son tríadas, ¿ven? Una tríada, consume glucógeno y su contracción es voluntaria. Después estos tipos, fibras 1, 2, 3, eso lo van a ver en trabajo tiempo libre, no hace falta ahora estudiarlo. ¿Bien? Ahora, en el músculo liso, al corte longitudinal, veo fibras ausadas, en forma de uso, con un núcleo central sin estriaciones. Al corte transversal, veo justamente un núcleo central sin estriaciones. Ahora, en el músculo justamente cardíaco, fíjense que longitudinalmente vemos un núcleo central cercano a la bifurcación, las fibras se unen a través de uniones intercalares, y en un corte transversal solamente veo el núcleo central sin estriaciones. Es eosinófilo, tiene estriaciones más débiles, a diferencia del músculo esquelético. El núcleo es uno, puede haber dos como mucho, es de ubicación central, es de cromatina laxa y el núcleo es ovalado. ¿Bien? Tiene uniones intercalares, que es exclusivo del músculo cardíaco, y está formado por la ultraestructura contráctil, que es una díada, una cisterna y un túbulo T. Consume mucho glucógeno y su contracción, al igual que el liso, es involuntaria. Y acá está la clasificación, que tampoco lo van a estudiar ahora, porque como les dije, lo van a ver en trabajo y tiempo libre. ¿Se entiende hasta acá? ¿Chicos? Sí. Sí. Bueno. Vamos a ver entonces ahora la fisiología de la contracción muscular. ¿Bien? Esto sería la histología. Vamos a ver la fisiología del músculo. ¿Todos ven ahí? ¿Todos ven ya? Ahí. Fisiología de la contracción. ¿Bien? Fisiología de la contracción del músculo estriado esquelético. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver la relación que hay entre una motoneurona, que en este caso va a ser una motoneurona alfa, porque es la que va a generar la contracción muscular. ¿Se acuerdan que cuántas motoneuronas hay en la médula espinal? O sea, el asta anterior. Dos. Dos. La motoneurona. Anteroexterna y anteroexterna. Bien, pero ¿qué función? ¿Cómo se llaman? Alfa 1 y la otra Ah, gamma. gamma. La motoneurona alfa es para la contracción muscular. ¿Y la gamma para qué sirve? Para el tono muscular. Bien, para el tono muscular, excelente. Bien. Entonces tenemos, esto sería la motoneurona alfa, la terminación de la motoneurona alfa. Y acá voy a hacer, bien, acá voy a hacer un sarcolema. ¿Ven? Acá voy a hacer el sarcolema. Bien, acá voy a hacer un receptor. Y acá voy a dibujar una cisterna, otra cisterna. ¿Qué dibujé ahí? La tríada. ¿Ven? Acá dibujé la tríada. ¿Se dan cuenta? Ahí dibujé la tríada. El túbulo T, que es la imaginación del sarcolema. ¿Bien? Entonces, ustedes saben que en el cuerpo de las neuronas se generan los neurotransmisores a nivel del corpúsculo de Nils, que es justamente el retículo endoplásmico rugoso más ARN. Luego, en este caso, se va a producir aceticolina, que es la que necesitamos. El Golgi le va a dar una vesícula y esa vesícula va a viajar hasta la terminación nerviosa de la neurona alfa. Ahora, para que la vesícula de acetilcolina se libere y produzcamos una exocitosis, este espacio entre la membrana plasmática del músculo y la motoneurona alfa se llama placa motora o neuromuscular. Placa motora
o neuromuscular. Entonces, ¿qué va a pasar? A nivel de la placa motora, que es espacio entre la motoneurona alfa y el sarcolema del músculo estriado-esquelético, para liberar la acetilcolina, primero vamos a necesitar que ingrese calcio. El calcio, desde el LEC ingresa, se adhiera a la membrana plasmática y automáticamente la membrana plasmática lo que va a hacer es liberar como unos bracitos. Va a abrir como unos bracitos. ¿Sí? Para que no me lo borra ahí. La membrana plasmática va a generar como unos bracitos de apertura. ¿Bien? Entonces, la acetilcolina se libera. ¿Bien? Entonces estoy liberando acetilcolina. Y la vesícula queda adherida a la membrana plasmática. Ahora, la acetilcolina se va a unir a un receptor. ¿Bien? La acetilcolina se va a unir a un receptor. Ese receptor se llama receptor nicotínico. Y ese receptor nicotínico es de tipo que va a desencadenar, recuerden que los receptores ionotropo generan despolarización. Ese receptor ionotropo va a estimular la despolarización de la membrana. Bien, entonces cuando la acetilcolina se une al receptor ionotropo, automáticamente se abre la puerta para que entre sodio. Para que empiece a entrar sodio desde el LEC al LIC. Empieza a entrar sodio. ¿Y qué va a ocurrir? Comienza a despolarizarse la membrana. Comienza a cambiar la polaridad de la membrana. El interior se empieza a hacer positivo y el exterior se empieza a hacer negativo. Lo cual va a abrir unos canales en el túbulo T, ¿sí? Que son los canales de rianodina para permitir la entrada de calcio extracelular. El calcio extracelular va a entrar y va a estimular a la cisterna del retículo sarcoplásmico a que abra los canales de dihidropiridona para liberar calcio, porque el calcio acá está acumulado. El calcio está acumulado, porque recuerden que el calcio no puede estar concentrado en el citoplasma de la célula, porque el calcio en el citoplasma de la célula puede inducir una apoptosis celular, una activación de lo que se llama, en este caso, las enzimas caspasas que pueden generar una muerte celular adelantada. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a decir que esos canales, ¿sí? Los canales de rianodina, ¿sí? Y los canales de dihidropiridona van a estar ubicados en el túbulo T. ¿Está? Entonces, fíjense, perdón, ahí me estoy equivocando yo. Siempre me pierdo con el nombre. Acá, ¿se borra? No, ahí. Ahí está. Ahí y acá. Hacemos los dos canales. Entonces, el canal en el túbulo T, ¿bien? El canal del túbulo T se llama dihidropiridona. Y el canal del sarcoplásmico se llama rianodina. ¿Bien? DHP significa canal de dihidropiridona. Dihidropiridona. Es del túbulo T. Y RIA es el canal de rianodina. El canal de rianodina está en la cisterna del REL. ¿Bien? Entonces, el calcio, cuando se despolariza, porque empezó a entrar sodio, a nivel del túbulo T se abre el canal de dihidropiridona, entrando calcio, y ese calcio que empieza a aumentar en el citoplasma, le dice al retículo sarcoplásmico de la tríada que abra los canales de rianodina para que el calcio que está acumulado dentro del retículo sarcoplásmico empiece a salir. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a acumular calcio en el citoplasma. ¿Para qué se va a acumular calcio en el citoplasma? Ese calcio que se acumula en el citoplasma lo que va a hacer es unirse en la actina a una proteína. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos la actina. Perdón. Acá tenemos la actina. Y la actina va a estar rodeada por una proteína que se llama troponina, que es la misma que tiene el músculo esquelético. Esa troponina tiene 3 unidades, la unidad I, la unidad T y la unidad C. La unidad I, la unidad T y la unidad C. La unidad T es la que
se une a la tropomiosina, que la tropomiosina es una proteína que envuelve a la actina. La unidad I es la que está pegada a la actina. Y la unidad C es la unidad libre, se llama. Esa unidad libre, cuando el calcio aumenta, se une a la unidad C. Entonces, cuando el calcio se une a la unidad C de la troponina, la tropomiosina, unida a la unidad T, da vuelta y expone su sitio activo para la miosina. Expone su sitio activo para la miosina. Entonces va a venir la cabeza de miosina y se va a meter ahí para generar el movimiento contráctil. Una vez que se realiza la contracción, viene la enzima acetilcolinesterasa y rompe a la acetilcolina para que el estímulo no prosiga y tenga que nuevamente volver a liberar la neurona. Si quiere contraer nuevamente el músculo, la motoneurona libere otra acetilcolina nueva. ¿Se entiende hasta acá el proceso de contracción? Esto que ocurre entre la cabeza de miosina y la actina cuando queda expuesto se llama el mecanismo de contracción sistema de cremallera, que ahora lo voy a mostrar en una imagen. Se llama sistema de cremallera. ¿Bien? Vayan copiándolo que ahora les voy a redactar como un cuentito los pasos. ¿Sí? Vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es los pasos de la contracción. ¿Bien? Y ahora se los voy a escribir para que quede el dibujito armadito. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, Guille. Bien, vamos tomando nota de este ejemplo. Así ahora puedo escribir, redactar en cuentito esto que dibujamos. Copien. Entonces, punto número 1. La motoneurona alfa, ¿sí? Libera a través, ¿bien?, de exocitosis mediada por calcio a la acetilcolina a la placa motora. ¿Bien? Para que esto ocurra, ¿qué tiene que pasar? Para que ocurra esto, debe llegar un potencial de acción a esta terminal nerviosa. ¿Sí? Bien. Punto número 2. ¿Qué pasaba en el punto número 2? ¿Qué dibujaban en el punto número 2? La acetilcolina se une al receptor nicotínico, desencadenando la apertura de los canales voltaje dependiente para el sodio. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, 3. El sodio difunde hacia el interior del miocito, desencadenando o modificando el PTM del sarcolema, ¿no? 4. Se abren la despolarización, abre los canales de dihidropiridona del túbulo T para que ingrese calcio de manera lenta. 5. El calcio que ingresó estimula
a la cisterna del REL a que abra sus canales de rianodina y el calcio interno salga por gradiente de concentración, acumulándose en el citoplasma. 6. El calcio libre en el citoplasma se une a la porción C libre de la troponina, generando un cambio de conformación de la posición de la actina, estimulando a que la actina dé vuelta por acción de la tropomiosina. 7. La actina expone su sitio activo para la miosina. 8. La cabeza de miosina con ATP se introduce en el sitio activo expuesto de la actina, induciendo la contracción muscular. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Bien. Ese sería el cuentito, ¿bien? De lo que acabamos de dibujar. Relajación. Es decir, la duda por ahí había surgido porque la actina tiene la siguiente estructura, ¿no? Esto es la actina. ¿Bien? Entonces la actina tiene esto, ¿no? Esta es la troponina, unión I, T, C, I, T y C. Alrededor de la actina, esta es la troponina. Esta es la troponina y esta es la tropomiosina. Es decir, la actina está rodeada por dos complejos proteicos. La tropomiosina y la troponina son proteínas reguladoras. Acuérdense que dentro del músculo, dentro del miocito, la actina y la miosina son las fibras más importantes de la contracción. Bien, y esta es la miosina. ¿Está? Entonces, la miosina es el filamento grueso, la actina es el filamento fino. La actina y la miosina. En cambio, la tropomiosina que da vuelta a la actina y la troponina son proteínas reguladoras de la contracción. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué había pasado? Que la actina, ¿ve? Había expuesto su sitio activo. ¿Está? Había quedado la miosina expuesta al sitio activo. Y el calcio se había unido a la porción C. El calcio se está uniendo a la porción C, ¿no? Para que la tropomiosina dé la vuelta y quede expuesto el sitio activo de la actina. Y esto generaba el movimiento en cremallera, ¿sí? Para la contracción. Que ahora lo voy a mostrar cómo es. El movimiento en cremallera. Bien. Ese movimiento en cremallera es el que genera la contracción, el acortamiento del sarcómero y de la banda I. Ahora, ¿cómo ocurre la relajación? La relajación es más sencilla. Lo siguiente. ¿Sí? Tengo el túbulo T, tengo la cisterna, ¿bien? Y tengo que la actina vuelve a su posición normal y la miosina sale de la cabeza, sale del sitio activo y se inactiva con ADP, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa con el calcio una vez que ocurrió la contracción muscular? Una vez que ocurrió la contracción muscular, el calcio, ¿sí?
se desprende del sitio C, en la relajación, el calcio se desprende del sitio C y empieza a ingresar por gradiente en contra, se empieza a mover por gradiente en contra. Es decir, ¿dónde hay más calcio? Adentro del retículo sarcoplásmico y afuera. Entonces, si se va a mover el calcio contra gradiente, el calcio puede salir de dos maneras. Desde el LIC al LEP puede salir por transporte activo, es decir, por bomba de calcio. Y el calcio también puede volver a entrar contra gradiente al interior del retículo sarcoplásmico por una bomba de calcio, porque se va a mover contra gradiente, porque el calcio está acumulado dentro del retículo sarcoplásmico y afuera del citoplasma, en el LEC. Entonces, ese calcio tiene que salir. Entonces, una vez que el calcio sale de la célula, del miocito, tenemos que la miocina se relaja perdiendo un ATP. Ese ATP que lo había justamente permitido entrar al sitio activo. Entonces la miocina pierde el ATP y se transforma en ADP que queda en la cabeza miocina, quedando la relajación nuevamente. Quedando el músculo relajado y nuevamente el exterior positivo y el interior negativo, hasta que llegue un nuevo, justamente, ¿sí?, estímulo. Entonces, ¿qué consiste la relajación? 1. Desprendimiento del calcio de la troponina. 2. ¿Sí?, pérdida del ATP, la miocina. Y 3, ¿sí?, es el movimiento de calcio contragradiente entrando al retículo o saliendo hacia el LEC. De esa manera ocurre la relajación. Esos son los 3 puntos que explican la relajación del músculo. ¿Se entiende o no, chicos? Sí, Bien. Bueno, copiamos ese dibujito y para terminar escribimos esos 3 puntitos que explican la relajación. Bien. Relajación muscular. 1. El calcio se desprende de la unidad C de la troponina. 2. La miocina se inactiva perdiendo ATP y adquiriendo un ADP. 3. El calcio acumulado en el citoplasma debe salir de él a través de un gradiente en contra, volviendo por bomba de calcio, ¿sí?, transporte activo primario, al interior del retículo sarcoplásmico y al líquido extracelular. ¿Se entiende? Y ahí termina la relajación muscular. ¿Queda claro, chicos? sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, copiamos esto y una vez terminado, finalizamos acá con la histología y la fisiología contráctil del músculo. ¿Bien? Ah, perdón, no, me faltaba un dibujito más. ¿Cómo es el potencial de acción del músculo cardíaco? Del músculo esquelético. Milivoltios, milisegundos. Hay un potencial de transmembrana que es de menos 90, cambia porque en la neurona es menos 70, y el umbral va a ser de menos 75. Entonces, tenemos un potencial de transmembrana, llega un estímulo, ese estímulo me hace superar el umbral, hay una despolarización, repolarización, hiperpolarización y transmembrana. Entonces tenemos 1, despolarización, acá trata de llegar a más 35,
el todo nada, 2, repolarización, 3, hiperpolarización y 4, vuelve al estado de potencial transmembrana. Entonces, 1, despolarización. En la despolarización ingresa sodio con apertura de calcio. Pero recuerden que el calcio no es responsable de la despolarización. La despolarización depende del sodio, nada más que cuando se está despolarizando el calcio está entrando. 2, repolarización, salida de potasio. 3, hiperpolarización, aumenta la salida de potasio. Y 4, PTM por bomba sodio-potasio ATPase. ¿Sí? Lo mismo que hemos estudiado en la neurona. Nada más que lo que van a cambiar son los valores relacionados al potencial de transmembrana y el umbral. Pero lo mismo, necesita un estímulo, acetilcolina, despolarización, repolarización, ¿sí? Hiperpolarización y 4, vuelvo al potencial de transmembrana por acción de la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Ya claro? Sí, sí. Esto es un breve repaso de lo que ustedes ya conocen. Ahora sí, con todo esto, termino de copiar y ya terminamos el tema de hoy.